Hola, buenos días a todos. Soy Elena, soy hermana de la congregación y en esta aula de teología me ofrecían la posibilidad de hablaros sobre la Biblia. ¿Vamos a ello? Creo que puede ser bonito que nos metamos en el Evangelio de Marcos, un texto que a menudo leemos en la Eucaristía o cuando tenemos oraciones, convivencias, etc. Los evangelios son relatos a los que nos acercamos a menudo. Y me parecía interesante, como digo, poder mostrar una perspectiva un poquito más desde el punto de vista teológica del Evangelio. Lo primero que tenemos que preguntarnos, yo creo, es cómo nos acercamos a la Biblia. Podemos acercarnos desde el deseo de tener información, podemos acercarnos desde la sospecha, ¿no? Son textos a veces escritos en un lenguaje que no entendemos. Podemos acercarnos desde la crítica a ciertas posturas, ¿no? A ciertas afirmaciones que leídas desde hoy se nos hacen incomprensibles, pero sí que tenemos que tener claro siempre que la Biblia ante todo es palabra de Dios, ¿vale? Decimos que son relatos inspirados y eso no quiere decir que Dios esté dirigiendo la pluma del autor del texto, ¿no? Pero sí que decimos que el texto vive y el texto está vivo y está vivo por medio del Espíritu, ¿no? Tanto en su proceso de composición, es el Espíritu quien va guiando el corazón del evangelista, y está vivo hoy también. ¿Cuántas veces nos acercamos a un texto y nos dicen cosas distintas de las que nos decían hace un mes o hace un año? Me parece también importante, antes de comenzar a hablar del Evangelio de Marcos, que tengamos alguna noción básica de cuándo se compone, ¿vale? Lo primero, decir que los evangelios, aunque están atribuidos a veces a evangelistas, ¿no? a discípulos, como a Juan o como a Mateo, no por eso quiere decir que estén escritos por ellos, ¿no? Los textos antiguos necesitaban tener la autoría de una persona relevante o importante para que la comunidad los aceptara, pues, de mayor agrado, ¿no? Por así decir. Este es el caso, por ejemplo, del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Juan, como digo, que no son redactados por los discípulos, pero sí atribuidos a ellos para darles mayor autoridad. Y es el caso también de Marcos y de Lucas. ¿Quién es Marcos? Marcos, según la tradición, es compañero de Pedro, ¿vale? Una figura muy cercana al apóstol Pedro. ¿Y por qué no atribuir el Evangelio a Pedro, que sería una figura con mucha más autoridad? Bueno, pues también hay algún motivo, ¿no? que podemos ver luego si tenéis ahí la curiosidad. Los evangelios todos se escriben después de la muerte de los apóstoles, ¿vale? Cuando ya decimos que la primera generación, los testigos oculares que se llaman, han muerto, la segunda generación de discípulos necesita saber qué ha pasado, quién es ese de quien tanto nos han hablado nuestros padres, ese por quien se han jugado la vida, ese, ¿no? por el que todo ha cambiado, en el que también ellos creen, pero hay relatos que se pueden ir perdiendo porque, como digo, los que han visto y oído de primera mano van muriendo. Entonces, desde ahí surge la necesidad de recoger por escrito todas las tradiciones que van teniendo sobre Jesús. Una cosa importante también en esta primera época es que entendamos que la tradición sobre Jesús no se escribe de una vez. El evangelista no coge la pluma y hace un evangelio desde el comienzo hasta el final, sino que hay tradiciones orales, sobre todo, hay relatos pequeños, hay recuerdos de parábolas, de milagros, que todo ello va haciendo, todas esas tradiciones van confluyendo en un escrito que se reelabora varias veces, ¿vale? El Evangelio de Juan, por ejemplo, está muy reelaborado en este sentido y van dando lugar al texto que tenemos ahora. El Evangelio de Marcos está datado más o menos del año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo e, insisto, con la muerte de los testigos oculares. Es cuando este primer evangelio, que es el primero de todos, ve la luz. El único precedente, el único documento escrito previo al Evangelio de Marcos que sabemos con seguridad que está ahí, son las cartas de Pablo, ¿vale? Lo más antiguo serían las cartas de Pablo y después el Evangelio de Marcos. Lo más antiguo, insisto, de lo que tengamos documentos, donde haya papiros, ¿no? que comprueben su existencia. Hay hipótesis de que incluso pues hablamos de documentos previos, tradiciones, composiciones preevangélicas que también pulularían por el ambiente, pero de las que no disponemos ningún fragmento ni ningún texto.
Vamos a acercarnos, como digo, al Evangelio de Marcos y como no tenemos tampoco muchísimo tiempo, vamos a hacerlo a través de 3 textos. Vamos a centrarnos en el prólogo del Evangelio, en el capítulo 8, que es como la mitad y es un punto de inflexión importante, y brevemente haremos alguna reflexión sobre el final del Evangelio. Este cuadro, ¿no? Este cuadro nos ayuda a diseccionar el Evangelio según criterios. Vamos a centrarnos sobre todo en el criterio teológico que divide el Evangelio de Marcos en un prólogo, toda una primera parte de los capítulos 1 al 8 que sería la teología del Mesías y la segunda parte del 8 al 16 la teología del Hijo de Dios. Si vais a vuestras Biblias, si vais al final del Evangelio en vuestras Biblias, veréis que a partir del capítulo 16, versículo 8, ahí hay una separación del texto normalmente que dice apéndice canónico, apariciones del resucitado y mandato misionero. Bueno, pues ese apéndice canónico no pertenecería al escrito original, ¿de acuerdo? El escrito original terminaría en el versículo 8 y en el siglo II se añade ese apéndice canónico que viene de tradiciones de Mateo y de Lucas. Veremos también por qué es necesario añadir ese apéndice canónico. Bueno, vamos con el prólogo. Lo primero de todo es tener la Biblia por delante y, importante, leer, releer y volver a leer los textos. Son textos que no sabemos, son textos que estamos acostumbrados a escuchar y a veces se nos pueden pasar detalles o aspectos por los que Dios también quiere decirnos algo más, ¿no? Recordemos que el Evangelio es palabra viva. Vamos a detenernos, vamos a leer los textos y también sería interesante, si tenéis tiempo, poder leer los textos de seguido, ¿no? Todo el Evangelio de Marcos de seguido puede ser interesante en este sentido, ¿no? De ir descubriendo datos y matices o conectando historias en las que no nos habíamos parado hasta ahora. Por tanto, lo primero, vamos a leer. Dice el Evangelio de Marcos, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Este Hijo de Dios seguro lo tenéis entre corchetes o entre paréntesis. No estaba en el relato original. Veremos luego por qué. Pero, Hijo de Dios, dice el texto. Según está escrito en el profeta Isaías, mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él, y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba en el río Jordán. Iba Juan vestido con pelo de camello, llevaba una correa de cuero a su cintura y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Esto era lo que proclamaba. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y comienza una sección nueva. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu descender sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación el Espíritu lo impulsó hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Hasta ahí el prólogo. A partir del versículo 14, el versículo siguiente, comienza una sección completamente distinta. Pero vamos a detenernos en el prólogo, que es fundamental entenderlo para comprender el Evangelio. Bien, la gran obsesión de Marcos en su Evangelio es tratar de desvelar qué clase de Mesías es Jesús. Esa va a ser la pregunta constante que haga de hilo conductor todo el Evangelio. Y ya desde el inicio plantea quién es Jesús y nos plantea esa pregunta. Tenemos que saber que cuando el lector de mentalidad israelita se acerca a este texto, que es para quien está dirigido en un principio, el hecho de que el texto comience con una cita del profeta Isaías es determinante, porque mete a aquel que lee en una dinámica intertextual. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a evocar rápidamente muchos pasajes del Antiguo Testamento, no solo este pasaje concreto de Isaías, sino que evoca
toda la historia, en definitiva, de Dios con su pueblo, toda la historia de promesa y de alianza de Dios con su pueblo. Hay un momento de la historia de Israel donde Dios promete un Mesías, ¿no? Alguien que vendrá a restaurar la paz en Israel, un Israel que está perseguido, que está dominado, que se tiene que ver forzado al exilio. Ahí Dios, por medio de los profetas, hace volver a surgir la esperanza del pueblo con esta figura del Mesías. El Evangelio de Marcos entronca desde el principio con la historia de salvación del pueblo de Israel. Como digo, alguien de mentalidad israelita que se acerque a este texto lo entiende rapidísimamente. Y entiende otra cosa, y es que esta cita de Isaías está anunciando que el camino del Señor, preparar el camino, significa, ¿no?, que va a venir alguien a preparar ese camino, que hay un precursor que se llama a este Señor que viene. Esto, así tal cual, no es extraño para un israelita. Lo extraño es que ese precursor sea precursor del Mesías. Eso no está en ningún sitio, eso es una novedad, es novedad del Evangelio de Marcos, que el Mesías tenga un precursor. Lo que hasta ahora tenía precursores era el camino del Señor, ¿no?, el propio Yahvé, que a través de los profetas anunciaba y los mandaba por delante de él para decir y hacer. Por tanto, un israelita que lee esto se queda descolocado. ¿Qué es esto de que el Mesías tenga un precursor? ¿Acaso se puede decir que ese Mesías es el propio Dios? Porque solo conocemos precursores y Yahvé, no a nadie más. Pero ¿y ese Mesías entonces quién es? ¿Es Dios? ¿No lo es? Se nos dice además que ese Mesías es hijo de Dios al principio. El lector se queda descolocado y el narrador ha conseguido crear intriga y que tengas el deseo de meterte en el relato. Para nosotros hoy todas estas connotaciones nos las perdemos porque no tenemos todo este mundo conceptual en la cabeza. Eso, pues, por eso es importante estudiar los textos. Pero, insisto, se crea así la intriga del relato y empieza en la cabeza del lector a rondar la idea de, oye, ¿quién es este Mesías? Sería muy interesante analizar la figura de Juan el Bautista. Juan el Bautista es presentado como Elías, las referencias a su vestido, ¿no?, un pelo de camello, con una correa, que se alimenta de saltamontes, no son cosas arbitrarias, sino que es la forma de presentar a Elías en el Antiguo Testamento. Bueno, pues está entroncando la figura de Juan con la figura del gran profeta veterotestamentario, ¿no? Pero bueno, no tenemos como mucho tiempo de meternos en eso. Sí que decir que es Juan quien presenta a Jesús y la forma en la que Jesús es presentado es a través del Padre. ¿Por qué el Evangelio de Marcos no habla de la infancia como hacen Mateo y Lucas? ¿Por qué no se narra la genealogía de Jesús? Porque a Marcos lo que le interesa no es mostrar de dónde viene carnalmente Jesús, cuáles son sus orígenes humanos, sino que este personaje va a ser un personaje fundamental y muy relevante, no por de dónde viene ni cuál es su familia, sino por la íntima relación con Dios que tiene. Y por eso se muestra aquí el pasaje del bautismo, por eso se narra esa voz que desde el cielo dice: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Se desvela la identidad de Jesús. Jesús vemos que es un personaje pasivo, que no dice ni hace nada. De hecho, ni siquiera parece como que Juan se entera de esto que está pasando porque no hay relación entre los personajes, solo una voz del cielo que confiesa cuál es la identidad de Jesús. Importante en este pasaje dos aspectos. Uno, entender las referencias espaciotemporales. Como digo, a partir del versículo 14 va a cambiar completamente el lugar, los adverbios de tiempo, todo eso se concreta mucho más aquí en aspectos terrenos. En el prólogo es muy místico, el prólogo apenas tiene referencias espaciotemporales. Es un relato muy simbólico que quiere narrar lo mismo que han pretendido Mateo y Lucas con sus evangelios de la infancia, es decir, de dónde viene este Jesús, quién es y cuál es su identidad. Por eso el marco espaciotemporal es tan peculiar. Pero además hay otro detalle muy interesante y que es clave, genial en Marcos, y es que esta presentación de Jesús como Mesías, Hijo de Dios, solo la conoce quien lee. No hay discípulos, como digo, Juan el Bautista parece que ni siquiera se está enterando, no. El único que desde el principio sabe la identidad de Jesús es el lector. El narrador está se está haciendo cómplice del lector, presentándole datos que solo él va a tener a la hora de afrontar la historia. Los discípulos no los van a tener, van a tardar mucho en descubrirlo. Pero el que lee desde el principio ya sabe desde dónde tiene que leer el texto. En el fondo, Marcos está creando un itinerario de fe por el que te está presentando a Jesús y te está invitando a entrar en el texto, ¿vale? Las tentaciones que vienen justo después
son un relato muy simbólico, también forman parte del prólogo, por tanto, el mismo argumento con las referencias espaciotemporales, y como digo, es un relato muy breve, muy corto, en otros evangelios está más desarrollado, y muy simbólico. Importante la referencia a los 40 días, 40 días que evocan los 40 años que Israel pasó en el desierto. En el mundo antiguo, una generación duraba 40 años, la gente no vivía hasta los 80 como hoy, se morían mucho antes. Por tanto, los 40 años de Israel en el desierto hacen referencia a toda una vida que necesita depurarse, purificarse, estar en continua lucha con la tentación. Esos 40 años están simbolizados en estos 40 días y hacen referencia a toda la vida de Jesús. Jesús no superó la tentación de una vez y para siempre y ya se vio libre de ella. No, todo su ministerio, toda su vida, de hecho, tuvo que enfrentarse a esa posibilidad de hacer las cosas de manera distinta. A Jesús le van a pedir que sea Mesías político, un Mesías que por la fuerza instaure la paz en Israel. Jesús se va a rebelar contra eso, pero no deja de ser una tentación en todo su camino, en todo su proceso. El poner aquí el relato de las tentaciones es anticipar lo que va a vivir Jesús toda su vida, ¿vale? Para que no lo leamos tanto desde una clave, no sé, histórica o concreta, sino que entendamos el simbolismo que tiene detrás. Bien, llegados ahí, vamos a, antes de pasar al siguiente episodio que quiero contaros, que es el episodio de Cesarea de Filipo, sí que alguna pequeña pincelada de qué pasa en estos primeros capítulos. A partir del capítulo 1, versículo 14, Jesús deja de ser un personaje pasivo y se convierte en el protagonista de la acción. Otros personajes lo van a acompañar, pero él se hace con el papel principal. Y casi al comienzo se habla de la vocación de los primeros discípulos. Se dice que pasa junto al lago de Galilea, ve a Simón, ve a Andrés, ve a Santiago, ve a Juan, los hijos del Zebedeo, y los llama a seguirle. Jesús les explica que Él les está llamando para estar con Él y para ser pescadores de hombres. Pero si continuamos con la narración, vemos que solo se cumple la primera parte de lo prometido, porque no terminan siendo pescadores de hombres, al menos no en lo inmediato. De hecho, en los primeros capítulos los discípulos no van a hacer prácticamente nada. En el capítulo 3, en Marcos 3, encontramos otro pasaje referido a los discípulos cuando se constituye el grupo de los 12, y ahí se dice que Jesús constituye a los 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. De nuevo, hay una conexión entre ese ser pescadores de hombres y la predicación. Pero de nuevo, en este capítulo 3 tampoco son enviados. Solo en el capítulo 6 se termina cumpliendo el envío. ¿A dónde nos lleva esta primera parte? Una idea fundamental y primera sería esta, ¿no? Para poder anunciar es necesario un tiempo para estar con el Señor, aprender de Él. Y lo vemos en el Evangelio, que al final es una clara invitación a nuestra propia vida de fe, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede anunciar el Evangelio sin haber conocido a Jesús y pasar tiempo con Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el Evangelio, Él es la buena noticia, Él es el reino. Si no paso tiempo, si no lo conozco, si no me empapo de sus formas y maneras, ¿qué voy a anunciar? ¿Vale? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 se dilata la vocación de los discípulos, que no solo están llamados a estar con Él, sino a anunciar, pero previo a ese paso por la instrucción, por el discipulado. Una parte importante de estos primeros capítulos. Otra parte importante es ir viendo cómo en estos 8 primeros capítulos se van posicionando distintos grupos frente a Jesús, ¿vale? Tenemos 3 grupos principales: los judíos, la familia de Jesús y los discípulos. Se dice en el capítulo 3, versículos... Aquí, versículo 6. En cuanto una discusión con los fariseos, y dice: en cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para planear el modo de acabar con él. La forma que tiene Jesús de instaurar el reino, de presentarse como Mesías, va totalmente en contra de la postura farisaica. No lo entienden, y no solo no lo entienden, sino que no lo soportan. Entonces se confabulan entre ellos para acabar con Jesús, ¿vale? Más adelante, cuando se hable de la familia de Jesús, se volverá a decir lo mismo.
Capítulo 3, versículo 20. Volvió a su casa y de nuevo se reunió tanta gente que no podían ni comer. Sus parientes, al enterarse, fueron para llevárselo, pues decían que estaba trastornado. Un segundo grupo que se posiciona en contra de Jesús, que no lo entiende, y el círculo de Jesús se va estrechando cada vez más. Un tercer grupo serán los discípulos. Los discípulos han acompañado a Jesús todo el camino, pero también van mostrando progresivamente la incomprensión tan fuerte hacia Jesús. Eso se nota sobre todo en el episodio antes de Cesarea, la confesión de Cesarea, en el capítulo 8 y anteriores, se está narrando la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes es casi uno de los milagros más importantes de Jesús, donde se muestra un reino que viene en sobreabundancia y lo hace además para todos. Y se dice en el Evangelio de Marcos que los discípulos no entienden esta acción simbólica de Jesús, no entienden, ¿no?, el milagro en sí, no entienden las palabras de Jesús y termina el propio Jesús diciendo: ¿aún no entendéis? En el versículo 21, ¿aún no entendéis? Bueno, pues los discípulos son otros que no están entendiendo nada. Es importante ver no solo esas condiciones del discipulado que hemos dicho, sino la incomprensión progresiva que se da en torno a Jesús. El círculo de Jesús se va estrechando muchísimo, cada vez más, y cada vez son menos personas las que lo entienden. Su identidad, la identidad de Jesús, sigue siendo un enigma enorme. No está claro ya ni siquiera para el lector, y eso que el lector ha escuchado la afirmación del prólogo de "este es mi hijo amado", pero el narrador ha conseguido que el lector se ponga de parte de los discípulos, ha ido avanzando en la trama, posicionándose del lado del que él piensa que es el lado de Jesús, que es donde están los discípulos, y el lector se ha enfrentado a los herodianos, se ha enfrentado a los fariseos, se ha enfrentado a la familia, y de repente llega un punto en la historia donde los propios discípulos, de los que el lector se siente que forma parte, se enfrentan a Jesús. El lector ya no sabe, ya no entiende quién es Jesús, no entiende su postura y no sabe dónde posicionarse, ni siquiera sabe si entiende lo que ha leído al comienzo solo él, ¿vale? Bien, el narrador es muy listo, ¿no?, y nos va a llevar por muchos vericuetos en torno al Evangelio. Sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo está haciendo. Vamos a ir al episodio de Cesarea, que es el quicio fundamental del Evangelio. Capítulo 8, versículo 27, dice así: Jesús salió con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y siguió preguntándoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús les prohibió terminantemente que hablaran a nadie acerca de él. Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo. Pero Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Bien, este episodio, como digo, es central en el Evangelio. Si hasta ahora veníamos con la teología del Mesías, a partir de ahora empezaremos lo que se llama la teología del Hijo de Dios. ¿Qué está pasando en el Evangelio? Venimos de un mundo de incomprensiones, donde Jesús se va quedando cada vez más solo, donde nadie parece que termina de entender en qué sentido Jesús es Mesías, en qué sentido es Hijo de Dios, qué significa el reino. Y llegamos a un pasaje donde Jesús pregunta: bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y parece que Pedro acierta. Pedro le dice: tú eres el Mesías. A primera vista, estos que le han acompañado en todo su ministerio en Galilea han dado una respuesta acertada. Pedro simboliza a los discípulos, al grupo de los 12, no habla por sí solo. Como digo, a primera vista es una respuesta acertada, porque coincide además con lo que el narrador nos ha dicho solo a nosotros, los lectores, al principio, en el prólogo. Sin embargo, la reacción de Jesús nos deja perplejos, a los discípulos y a nosotros también, ¿no? Los increpó como si tuvieran algún demonio dentro, es el verbo que se utiliza cuando Jesús hace exorcismo, es ese mismo verbo,
Los increpó para que no hablaran a nadie acerca de él. ¿Esto qué significa? Pues significa que la respuesta de Pedro o no es adecuada o está incompleta. Y por tanto, que tanto los discípulos como los lectores deben seguir con Jesús si quieren conocer cuál es su identidad. Los discípulos no han entendido lo previo, la sección de los panes que llamamos, una sección que es muy importante, ¿no?, para entender la figura del Mesías, y ellos ni plin. Y ahora, cuando parece que confiesan lo adecuado, Jesús les dice que tampoco, que por ahí tampoco. Bien. La reacción de Pedro, cuando Jesús continúa hablando y les dice, ¿no?, que él tiene todavía que ser rechazado por los ancianos, por los maestros de la ley, que lo matarán y el tercer día resucitará, Pedro se enfada, y se enfada muchísimo, y se enfada tanto que reprende a Jesús, ¿no? Y la reacción de Pedro es fuerte, ¿no? Pedro pocas veces se va a enfrentar al maestro de esta manera. Cuando dice que empieza a increparle, es de nuevo una forma de decir, o sea, el verbo que se utiliza es como aquel que se utiliza cuando se habla con alguien que tiene un demonio dentro, ¿no? En el Evangelio me refiero. Y Jesús le dice: ponte detrás de mí, Satanás, porque no sintonizas con Dios, sino con los hombres. La visión de Pedro, la visión que Pedro tiene del Mesías, es una visión humana. No asume el punto de vista de Dios. Pedro se ha puesto delante de Jesús impidiéndole que siga su camino, impidiéndole que siga su dirección. Llamar a Pedro Satanás es recordar las tentaciones del comienzo, esa tentación de Jesús de ser Mesías político, una tentación que tiene que vencer en todo su ministerio. Pero es que además Pedro no soporta la identidad del Mesías, tal y como Jesús se le está presentando. Que Jesús le diga a Pedro: ponte detrás de mí, además, tiene unas connotaciones vocacionales muy fuertes. Le está recordando a Pedro cuáles son las condiciones del seguimiento. Porque si Pedro impide que Jesús continúe su camino, le está haciendo ir en contra de su vocación. Con ese ponte detrás de mí, Jesús le está dando a Pedro una segunda vocación, para Pedro y a los discípulos, una segunda vocación que, aquí viene lo fundamental, incluye el sufrimiento del Mesías. Eso es lo que Pedro no soporta, que el Mesías tenga que sufrir. Seguir a Jesús ya no solo va a ser estar con él y predicar, también entra en juego el tema del sufrimiento y se invita a los discípulos a iniciar un nuevo itinerario donde lo fundamental ya no va a ser la familia, el trabajo, la ley, la no ley, no, toda la primera parte parece que ha quedado casi en el olvido, porque ahora lo central es entender que seguir a Jesús es renunciar a uno mismo. Y esto va a ser claro. Si la primera llamada era preciosa y entusiasmante y estaba en el horizonte del reino, todo salía bien, a medida que vienen las dificultades, vemos cómo hay cosas que no se entienden, vemos cómo hay cosas que causan sufrimiento, que causan frustración, que incluso causan rechazo, que podemos llegar a ser unos incomprendidos por hablar de lo que hablamos y confesar la fe cristiana. Y hacen que uno tenga que replantearse en un momento de su vida la llamada, si está dispuesto a seguir o no con el seguimiento de Jesús. Este texto tiene un paralelo precioso en el Evangelio de Juan, cuando pasa lo mismo. Jesús se va quedando solo y los que están con él lo van abandonando progresivamente. Jesús se vuelve a los discípulos y les dice: ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro de nuevo responde: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De nuevo es lo mismo, los 4 evangelios en algún momento hablan de esto, hablan de estas segundas vocaciones. El reino es ilusionante, es precioso, es esperanzador, pero hay un momento de crisis y tiene necesariamente que haber un momento de crisis en la vida del discipulado, donde veamos que ya no solo estamos llamados a estar y a predicar, sino a ir hasta la cruz. Y eso significa sufrimiento. A partir de ahora, el camino de Jesús será camino hacia Jerusalén. Jerusalén está cuesta arriba realmente, por lo tanto es un camino de subida y es un camino que se dirige hacia la cruz. A partir de este momento, Jesús ya no van a aparecer tantos personajes secundarios, sino que Jesús se va a centrar en sus discípulos y en instruir a sus discípulos. Con esa idea, ¿no? Seguir enseñándoles en qué sentido podemos decir que Él es el Mesías. ¿Qué Mesías es Jesús?
Nos vamos al capítulo 16, el final del Evangelio. Recordad que a partir del versículo 9 lo hemos llamado final canónico, final que se añade a partir del siglo II, pero que no estaría en el manuscrito original. Vamos a leer desde un versículo antes. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. ¿Vale? Venimos de la muerte, José de Arimatea ha pedido el cuerpo de Jesús a Pilato para enterrarlo y las mujeres han visto dónde lo están enterrando. Las mujeres han sido testigos de todo. Hasta este momento no aparecen como grupo tal cual, pero sí que han aparecido en el Evangelio con una actitud distinta a Jesús. Así como Bartimeo es un personaje secundario que muestra cuál es la característica del discipulado, las mujeres, desde un puesto más secundario, han servido y seguido a Jesús mostrando cuáles son las actitudes del verdadero discípulo, mientras Jesús estaba en Galilea. Ahora vuelven a aparecer cuando los discípulos, el grupo de los 12, se ha ido, ¿no? Muertos de miedo, son las mujeres las que permanecen desde esas características concretas del discipulado. Estamos en un momento de la historia donde ya nadie espera nada. Jesús se ha muerto y solo se le espera darle una digna sepultura. Y aquí vamos con la historia. Dice, pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada a la salida del sol, fueron al sepulcro. Iban comentando, ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar observaron que la piedra había sido ya retirada, y eso que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha que iba vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Ahora id a decir a los discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, tal como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, llenas de temor y asombro, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Y ahí termina el Evangelio original. Insisto en dejar fuera el apéndice canónico. Las mujeres van al sepulcro, Jesús no está donde ellas esperaban que estuviera, no encuentran su cuerpo, un mensajero divino les da una explicación y un encargo. Jesús ha resucitado y ellas deben comunicar a los discípulos que se encontrará con ellos en Galilea. Ellas salen huyendo y no dicen nada a nadie porque tenían miedo. El último versículo del Evangelio, que está describiendo estas reacciones de las mujeres, nos deja perplejos y deja perplejos la tensión narrativa se queda en suspenso y deja perplejo al lector, que no puede evitar preguntarse cómo es posible que el Evangelio termine así. ¿Cómo es posible que todo termine en el fracaso, en el no anuncio? Este final ha dado muchos quebraderos de cabeza a los exégetas. Algunos dicen que el verdadero final se perdió. Otros optaron por completar y de ahí que se añadiera el final canónico, una conclusión más lógica al Evangelio, pero esta forma de terminar el relato podría ser la última genialidad de un redactor creativo y provocador que ha estado llevando al lector por donde ha querido durante todo el relato. Y puede ser que este final sea un final coherente con la relación que el narrador ha ido estableciendo con el lector del relato. Desde el comienzo, el narrador ha ido compartiendo con el lector aspectos fundamentales de la identidad de Jesús, aspectos que los personajes del relato han descubierto parcialmente o ni siquiera, ¿no? Y desde luego con mucho esfuerzo. No es extraño que, llegado el final, el narrador haya querido compartir la noticia de la resurrección de Jesús solamente con el que lee. Una noticia que es imposible comprender si no se comprende la pasión. Y aunque las mujeres no dijeron nada a nadie, los lectores del Evangelio sí conocen la noticia. Aún solo ellos saben que para encontrar a Jesús es necesario volver a Galilea. Es a ellos, por tanto, a quienes se dirige esta invitación, para que quien está leyendo se descoloque con este final y sienta que la historia no puede quedar así,
que está llamado el que lee a volver a Galilea, a volver a recorrer la vida de Jesús desde esta clave, desde la resurrección, porque ahora sabes el final de la historia, vuelve a Galilea, vuelve al inicio, vuelve a recorrer la vida de Jesús y mira a ver qué se te pide que anuncies y que hagas. Porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Porque las mujeres terminaron con miedo, los discípulos estaban escondidos y aquí esto parece que acaba en auténtico fracaso. Solo quien lee puede dar una respuesta distinta. Y esa es la genialidad del evangelista. Ha conseguido meter al lector en el relato hasta tal punto que forme parte de él, aunque no viviera los hechos en su momento. ¿Os acordáis, no?, de esa segunda generación que estaba deseosa de saber la historia de los orígenes del cristianismo? Bueno, pues la genialidad de Marcos es que no solo te lo está contando, sino que te está pidiendo una respuesta. Y depende de ti cómo termina la historia. Ahí lo dejamos, sabiendo que quedan muchas cosas por decir, pero bueno, espero también que os haya picado la curiosidad o haberos dejado el gusanillo por las historias bíblicas y que podáis seguir profundizando y adentrándoos en ellas. Nos quedan muchas cosas por decir, pero seguro que hay tiempo para ello, ¿no? Muchas gracias por la escucha y por estar ahí, y nada, cualquier cosa, aquí estamos. A volver a Galilea y a ver qué hay que hacer con el tiempo que se nos ha dado. Muchas gracias.